Unidad 5. Funciones ya definidas. Hoy veremos lo que son las funciones ya definidas, que son pequeños programitas que otra persona ya escribió y que nosotros podemos simplemente utilizarlas. Las funciones se componen de un nombre de la función, luego viene la apertura de paréntesis, luego los parámetros que le queremos pasar a esa función, la entrada se llama de esa función, y luego se cierra paréntesis. Hoy vamos a ver solo algunas, hay miles y miles que ya están hechas y que podemos utilizar, pero en este caso vamos a ver unos ejemplos concretos y simples que son probablemente las más utilizadas. Veamos la función len, que en inglés viene de length, que significa largo. La función len recibe un texto, ¿sí? Como siempre el texto va entre comillas, y lo que me devuelve es el largo de ese texto, o sea, cuántos caracteres tiene, cuántas letras, cuántos símbolos tiene. En este caso, si lo ejecutamos, vemos que tiene 22 símbolos. Si nosotros reducimos ese texto y volvemos a ejecutar, nos va a dar que tiene 4 caracteres, 4 símbolos. Digo símbolos y caracteres porque no solo son letras, sino que fíjense que los espacios también cuentan y que otros símbolos también cuentan, ¿sí? Así como esto, tenemos muchas funciones que podemos ir utilizando. Otra función es max, a la cual le podemos pasar uno o más números, o dos o más números, ¿sí? Para que me devuelva solamente el mayor de todos ellos. En este caso, si paso el número 4 y el número 3 a esta función que se llama max, que obviamente viene de máximo, me debería devolver el mayor de esos dos, que es el 4. También le puedo pasar más de 2, en este caso le paso 4 números y me debería devolver el mayor, que es 8, ¿sí? Fíjense que no importa el orden en donde esté el mayor, siempre me va a devolver el mayor de todos los números que le pase. Y como vemos, la entrada de la función puede ser un solo elemento, o dos o varios, ¿sí? O ninguno, ¿sí? Hay funciones que no reciben ningún elemento también. Y pueden ser de cualquier tipo, en este caso es de tipo de texto, o sea, de tipo string, y en este caso es de tipo número. Así como está la función max, está la función min, que me devuelve el mínimo de 2 números. Y acá hay unas funciones muy interesantes que me permiten hacer la conversión de un string a un número, ¿sí? O de un número a un string, o sea, de texto a número y de número a texto. Por ejemplo, si yo tengo el texto 42 y lo quiero convertir en un número, utilizo la función int. Si tengo un número con decimales dentro de una cadena de texto y lo quiero convertir a un número decimal, utilizo la palabra float. Y si quiero hacer el paso contrario, tengo un número y lo quiero convertir a un string, utilizo la palabra str. ¿Sí? Como ven, aquí se ve entre comillas porque este sería un string. ¿Y cuál es la diferencia entre tener números y strings? Veamos, cuando queremos sumar dos de ellos, por ejemplo. Si nosotros hacemos la suma, como habíamos visto, de dos textos, lo que hace es concatenarlos. Los junta en un solo texto, ¿sí? Aquí tenemos un solo texto que dice hola mundo, todo junto. ¿Qué pasa si yo sumo 10 en formato texto más 20 en formato texto? No me va a dar 30 como resultado, sino que me va a dar ¿qué? Un texto que es 10, 20, ¿sí? 1, 0, 2, 0. Entonces, si quisiéramos sumar ese 10 que está
como una variable de texto y ese 20 que está como una variable de texto, podríamos utilizar la función int mencionada anteriormente para convertirlos a número y sumarlos. Entonces este 10 queda convertido al número 10 y este texto que dice 20 queda convertido al número 20. Y una vez que se convierten, los podemos sumar como enteros y ese resultado sí va a dar 30. Y si hacemos lo inverso, ¿sí? Convertimos el número 10 y el número 20 a string, obtenemos 10, 20 como habíamos obtenido anteriormente. Otra función importante que tenemos que ver es la función print. La función print lo que hace es mostrarme cualquier variable en la pantalla. Hasta ahora la forma de ver alguna variable era ponerla sola, al último de una celda, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, aquí si poníamos A igual a 5, no se muestra nada, pero si lo ponemos al último, ese valor se muestra. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar dos valores? Por ejemplo, B igual a 6, yo le quiero mostrar A y luego también B. Solamente me muestra el último valor, ¿sí? Print me va a permitir mostrar todos los valores que yo quiera. En este caso, tengo una variable que se llama saludo y contiene un texto, y una variable que se llama respuesta, contiene un número. Y yo aquí abajo voy a poner print, saludo, luego print, la respuesta, la respuesta cuál el sentido del universo es, que este es un texto que quiero que se imprima también, y luego la respuesta, que es mi variable que está guardada aquí. Si hago 3 prints, se van a mostrar los 3, uno abajo del otro, ¿sí? Entonces la función print me permite mostrar el valor de todas las variables que yo quiera en una sola celda de código. Otra función importante que vamos a ver es la función input, que lo que me permite es solicitarle al usuario de mi programa que ingrese un valor con el teclado de la computadora. En este caso, por ejemplo, vamos a decir input, abro paréntesis, un texto que quiero que se muestre, que le indique al usuario qué tiene que hacer, y cierro paréntesis. Entonces, en este caso, fíjense que ejecutar me va a decir ingresa tu nombre, va a quedar aquí girando, esperando que el usuario ingrese su nombre. Voy a poner Hernán, y cuando yo presiono Enter, esto se sigue ejecutando lo que está abajo de ese input, ¿sí? Fíjense que lo que yo he escrito se ha guardado en la variable nombre y luego lo he impreso utilizando la función print. Lo muestro utilizando la función print. Finalmente, lo último que quiero que veamos hoy son las funciones que están incorporadas en las variables. Como vimos recién, todas estas funciones ya están escritas y tienen su propio nombre, que las tenemos que o recordar, pero casi nadie recuerda las funciones porque, como dije, hay miles. Entonces, lo que se recomienda es empezar a utilizar ChatGPT, por ejemplo, para preguntarle cómo obtengo el largo de un texto, ¿sí? Y ChatGPT me va a decir, puedes utilizar la función len, por ejemplo. O directamente buscarlo en Google. Y un sitio web muy recomendado es Stack Overflow, que es un sitio donde distintos programadores que tienen dudas hacen preguntas y otros programadores le responden. Cualquiera de esos tres sitios es muy bueno. Últimamente se usa ChatGPT porque es un poco más rápido.
te ayuda a solucionar las dudas y los problemas que tengas un poco más rápido que Google o Stack Overflow, pero los tres son muy buenos y recomiendo aprender a utilizarlos. Bueno, como les decía, el último punto que vamos a ver son funciones que están incorporadas a variables. Por ejemplo, si tenemos una variable que es de tipo texto, ¿sí? De tipo string, como esta, que dice equilátero, aquí guardo este texto dentro de esta variable, que aquí lo voy a imprimir, y me sale equilátero, ¿sí? Fíjense que esta variable, ahora si pongo punto, puedo utilizar alguna de sus funciones, que ya tiene incorporada la variable. Por ejemplo, el nombre de la variable punto .lower hace que esta string que estaba aquí, equilátero, pase a ser toda minúsculas, ¿sí? Fíjense que todas las palabras, todas las letras que estaban en mayúscula se convierten ahora en minúscula. Eso lo hace automáticamente esta función que ya viene incorporada dentro de la variable eh, de tipo string, de cualquier variable tipo string. Y accedemos, a diferencia de las otras que solamente utilizamos el nombre y le pasamos los parámetros, como por ejemplo min, ¿sí? O len. En este caso, la función, accedemos a la función a través de el nombre de la variable de tipo string, punto, lower, abro paréntesis, cierro paréntesis. Hay otra que se llama upper, que lo que hace es llevar todas las letras a mayúscula, ¿sí? Automáticamente. Y otra es replace, que lo que hace es reemplazar partes de la cadena de texto por otra palabra que yo quiera. En este caso vamos a reemplazar látero por distante. Entonces mi palabra va a quedar como equidistante, ¿sí? Me reemplaza esta parte del texto por distante. Esas son solo tres funciones que están incorporadas en las variables de tipo string, pero hay, como digo, un montón, muchísimas funciones que ya las iremos viendo o las iremos buscando cuando las necesitemos a través de ChatGPT, Google o Stack Overflow. Eso es todo por hoy. Recuerden, cualquier duda, cualquier sugerencia, me pueden contactar a través de los medios de contacto de freecodingtour.com.